Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 7, 8 y 9 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejaré su link en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 7. El lugar seguro. El tío Vernon acorrala a Harry contra la pared, sujetándolo por el cuello. Una vena morada en su cuello se hincha mientras se inclina hasta que su rostro queda a escasos centímetros del suyo. Esto no lo voy a permitir bajo mi techo. Harry forcejea bajo su agarre, y Vernon aprieta con más fuerza, obligándolo a quedarse quieto para no quedar con las vías respiratorias bloqueadas. Harry siente como la mano robusta del hombre tiembla ligeramente sobre su garganta y, por un instante, percibe un atisbo de miedo en sus ojos. ¿Me oyes, muchacho? Vernon suelta el cuello de Harry solo para agarrarlo por los hombros y sacudirlo con tanta fuerza que la parte posterior de su cabeza golpea dolorosamente contra la pared. Respóndeme. Ese sí, señor, balbucea Harry. El tío Vernon le lanza una mirada furiosa antes de tirarlo al suelo. Harry está acurrucado contra el cobertizo detrás de la hilera de casas adosadas, con la mano presionada sobre el corte sangrante bajo la clavícula. Si esos tipos lo encuentran de nuevo, unos ojos oscuros y penetrantes lo observan fijamente, mirándolo como lo han hecho toda la noche, y está oscuro y no hay nadie alrededor, pero no importaría si lo hubiera, porque lo que le pase a él no importa. Una mano le agarra el hombro de repente. Harry jadeó y le clavó la rodilla en el pecho a su atacante. Arañeó la mano que le sujetaba el hombro, rodando y cayendo al suelo. Buscó su navaja en los bolsillos, pero no la encontró. Lentamente abrió los ojos. No estaba en la calle, estaba tendido en su habitación en casa de Snape, quien estaba de pie junto a la cama de Harry, con aspecto algo desaliñado. Harry no podía mover ni un músculo. Acababa de atacar a Snape. Este tenía que ser el punto en el que había llevado al hombre demasiado lejos, y ahora Snape realmente se había desquitado con Harry, y tenía derecho a... Señor Potter, lo siento, señor, interrumpió Harry, jadeando. Yo pensé, cálmese, señor Potter. No le hago responsable de sus actos de hace un momento, ya que usted no era consciente de lo que le rodeaba, dijo Snape, con una voz completamente desprovista de veneno. Harry tragó saliva, aún sintiéndose paralizado. ¿Te desperté? Preguntó con voz ronca. No. Estaba pasando por tu habitación, de camino a la mía, y detecté movimiento. ¿Otra pesadilla, supongo? ¿Por qué sigue preguntando sobre esto? Quizás si le contesto se calme. Pero no quiero. Harry se limitó a sacudir el hombro. Una respuesta verbal, por favor, debería hacerle caso ahora mismo. Tiene todo el derecho a estar furioso. Yo, prefiero no hablar de eso. Muy bien. Snape se apartó de la cama y Harry volvió a subirse, mirando a Snape con recelo. Snape simplemente lo observaba, y Harry se removió incómodo, evitando el contacto visual. Casi sintió alivio cuando Snape habló. Señor Potter, sí que existen métodos mágicos para controlar los trastornos del sueño. Harry levantó la vista. ¿Te refieres a una poción, como la de dormir sin sueños? Preguntó, recordando lo que había leído en el libro de pociones de Snape. Snape negó con la cabeza. No se recomienda el sueño profundo para uso prolongado debido a su potencial adictivo. Se cruzó de brazos. Me refería a una rama de la magia mental conocida como oclumancia. ¿Oclumancia? No he encontrado ningún libro sobre eso. Como siempre, Snape parecía leerle la mente. No habrías encontrado ningún libro sobre el tema, pues poseo muy pocos, y ninguno está guardado en la biblioteca. Además, la magia mental, de cualquier tipo, no es una habilidad que se pueda aprender en los libros. Más bien, debe practicarse. ¿Magia mental? La oclumancia es, principalmente, el arte de proteger la mente contra intrusiones. ¿Intrusión? ¿Pueden los magos entrar en la mente de los demás? ¿Puede él? ¿Y si ha leído la mía? ¿Pueden los magos? Harry se interrumpió. Sí, respondió Snape con astucia. Algunos magos poseen la capacidad de acceder a la mente de otros, aunque es una habilidad poco común, conocida como legilimencia. Snape hizo una pausa por un momento. ¿Soy competente en ambas artes o no? Él sí puede. Snape esbozó una leve sonrisa. Le aseguro que no he intentado acceder a su mente. Sin duda lo sabría si lo hubiera hecho. Harry exhaló un suspiro, pero aún necesitaba saber.
¿Cómo se realiza la legilimencia, señor? Preguntó Harry, esperando en parte que Snape se negara a responder. Para realizar legilimancia, uno debe mantener contacto visual con la persona sobre la que pretende realizarla, dijo Snape con sorprendente franqueza. Incluso así, uno solo puede detectar pensamientos y emociones superficiales. Por ejemplo, yo, mientras mantengo contacto visual con otra persona, siempre sé si me está mintiendo, a menos, claro está, que la persona sea un oclumante competente. Es como un detector de mentiras humano. Mejor asegúrate de no mirarlo la próxima vez que mienta. ¿Cómo puede la oclumancia ayudar con el sueño? Era un poco ridículo que no pudiera pronunciar la palabra pesadilla en voz alta. Como si no se hubiera humillado por completo delante de Snape en medio de una pesadilla particularmente horrible. Apretó la mandíbula y se obligó a levantar la vista cuando Snape habló. El primer paso para proteger la mente es despejarla, lo cual sin duda ayuda a prevenir las pesadillas. Snape hizo una pausa por un momento. Si lo desea, estoy dispuesto a ayudarle a despejar su mente. Cualesquiera que fueran los motivos de Snape, esta oferta, de funcionar, era demasiado ventajosa como para rechazarla. Si las pesadillas cesaban, dejaría de ser débil y jamás tendría que recordar nada de aquello. Pero, ¿acaso Snape lograría acceder más fácilmente a su mente si lo ayudaba? ¿Cómo me enseñarías? Preguntó Harry. Snape pareció comprender la vacilación de Harry. Sacó su varita y la dejó sobre la cómoda que tenía detrás antes de que Harry tuviera tiempo de ponerse tenso. Simplemente les daré instrucciones verbales sobre cómo despejar la mente, nada más. Harry lo pensó. ¿Qué daño podía hacer? Él asintió con la cabeza. Snape cambió de postura y, en ese instante, Harry pudo imaginarlo de pie frente a una aula llena de estudiantes en un silencio sepulcral, cada uno demasiado intimidado como para siquiera respirar con fuerza. El primer paso para despejar la mente, que ha demostrado ser eficaz para la mayoría de las personas, es visualizar un lugar donde te sientas seguro y tranquilo. Puede ser un lugar que hayas visitado o simplemente una imagen imaginaria. Permite que el recuerdo invada tu mente por completo, vaciándola de cualquier otro pensamiento. Snape estaba lo suficientemente lejos de la cama como para que la necesidad de Harry de seguir los movimientos del hombre no nublara su capacidad de pensar. ¿Un lugar seguro? En ninguna parte de las calles, definitivamente no. Nada en casa de los Dursley. ¿Una biblioteca? Al principio, Harry pensó que podría funcionar, pero descubrió que se concentraba en el conocimiento que había adquirido allí en lugar del consuelo que le brindaba. Eso solo lo hizo recordar su descubrimiento sobre Dumbledore y la ira que sintió después. De repente, Harry lo recordó. Se arrepintió de no haberlo pensado antes. Un recuerdo, cada vez más nítido, floreció en su mente. Un pequeño y cálido espacio, lejano, con una presencia tranquila pero reconfortante a su lado. Harry tenía 8 años y estaba arrancando malas hierbas en el jardín del número 4 de Privet Drive. El sol le daba de lleno en la nuca y el sonido de los niños disfrutando de su tarde de sábado resonaba a sus espaldas. Odiaba esto. Odiaba estar a merced de los Dursley, quienes, si creían que podían salirse con la suya, probablemente lo ahogarían como a uno de los perros de la tía Marge. Odiaba que Dudley se quedara con todos y él no consiguiera nada. Odiaba no poder controlar ese extraño poder que tenía, y que lo único que conseguía era que los Dursley lo odiaran aún más, e incluso le temieran, y que lo único que tenía a cambio era un montón de moretones en el abdomen, que le palpitaban horriblemente cada vez que se movía. Últimamente, Vernon se había acostumbrado a atacarlo por la espalda y tirarle del pelo sin motivo alguno. Su comportamiento había pasado de un desdén distante a una furia creciente y activa que no dejaba de descargar sobre Harry. Y Harry sabía por qué. Los poderes que habían empezado a manifestarse desde temprana edad parecían haber crecido en el último año, brotando de él de forma impredecible e incontrolable. Y Harry no podía hacer nada para detenerlo. Harry arrancó otra maleza, sacudiendo los hombros al sentir el crujido de las hojas caídas con la brisa. Cada sonido parecía amplificado, y le dolían los hombros por la postura encorvada, pero no lograba relajarlos por mucho que lo intentara. Le temblaban las manos, y un puñado de maleza se le escapó de las manos. Eso fue todo. Tras echar un vistazo rápido a su alrededor, Harry se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido que pudo. Sabía que después se las vería conmigo, pero ahora mismo no le importaba. Solo necesitaba escapar.
Alternaba entre correr y trotar hasta alejarse lo suficiente del vecindario, momento en el que disminuyó gradualmente el paso, mirando a su alrededor con cautela. Aquel lugar no le resultaba familiar. Las cunetas estaban llenas de basura, las casas estaban en ruinas y los jardines descuidados, muy lejos del orden y la pulcritud de Private Drive. Ahora caminaba tranquilamente, pateando pequeñas piedrecitas al paso. «Oye, tú», gritó una voz de repente. Harry dio un respingo y se giró rápidamente hacia la fuente del ruido. Se tranquilizó un poco al ver que solo era una niña que trotaba suavemente hacia él. Se acercó y Harry la observó con recelo. Supuso que tendría más o menos su edad, así que, aunque era un poco más alta, no la consideró una gran amenaza. «¿Buscas algo?», preguntó la chica bruscamente, apartándose de la cara una maraña de pelo castaño enredado. Su ropa estaba bastante descuidada, al igual que la de Harry, y cuando habló, Harry pudo ver que le faltaba un diente frontal. «¿Quién dice que estoy buscando algo?», dijo Harry a la defensiva. La chica lo miró con más atención. «A veces, yo también busco cosas», dijo, ladeando la cabeza. «Me gusta encontrar lugares donde nadie me encuentre. Un lugar donde yo tenga el control». Algo en su voz hizo que Harry la mirara con más atención, encontrándose con su mirada. Sus ojos eran grandes y de un gris azulado, y resaltaban notablemente sobre su piel bronceada. Su mirada inquietante le recordó a Harry a sí mismo. Entonces Harry se dio cuenta de que ella lo sabía. Era como él, sentía lo mismo que él. Sabía lo que se sentía al ser inútil, indigno de amor y estar solo. Y Harry se dio cuenta de que ella también lo veía en él. Extendió una manita. «Soy Jade». Harry le tomó la mano lentamente. «Harry», susurró. Se miraron fijamente durante un largo rato. «Conozco un sitio», dijo en voz baja. Harry asintió. Sin soltarle la mano, echó a correr calle abajo, tirando de él. Al cabo de un rato, llegaron a una zona boscosa. Ella lo guió entre los árboles, adentrándose cada vez más, hasta que se detuvo. Señaló un lugar. Harry alzó la vista y vio lo que parecía ser una casa en un árbol, aunque daba la impresión de haber sido construida hacía 100 años. Ella trepó rápidamente al árbol, con Harry siguiéndola de cerca, y se metieron dentro. Harry miró a su alrededor con cautela. El espacio era pequeño y la madera vieja, pero gruesa y robusta, y la pequeña habitación improvisada se sentía cálida. Jade estaba sentada con la espalda apoyada en la pared, y Harry imitó su movimiento. Su respiración se ralentizó inexplicablemente, y el miedo y la tensión del día parecieron menos importantes. Ninguno de los dos habló, pero la presencia de Jade resultaba tranquilizadora. Harry sabía que ella lo entendía, y con ella, dentro de este pequeño santuario de madera, no tenía que esconderse. Harry volvió a la casa del árbol con Jade varias veces durante los meses siguientes. Nunca hablaron del tema, pero Harry sabía que ella lo pasaba mal donde vivía, y ella lo sabía de él. Jade fue la primera persona que conoció que lo comprendió y le sonrió a pesar de todo. Ella lo aceptó, y parecía necesitar a Harry tanto como él la necesitaba a ella. Tener a Jade le facilitó las cosas a Harry, aunque la rabia de Vernon no hacía más que crecer. Harry nunca había visto a Jade herida y no estaba seguro de lo que ocurría en su casa, pero ella nunca hablaba de ello. En realidad, ninguno de los dos lo hacía. Bastaba con estar cerca el uno del otro en la pequeña casa del árbol de madera. Un día, cuando Harry ya tenía 9 años, no pudo encontrar a Jade. Finalmente descubrió que la habían enviado a vivir con su madre, aunque no tenía ni idea de dónde. Harry se alegró de que hubiera salido de aquel infierno, de verdad que sí, pero ahora estaba solo de nuevo. La pérdida de la compañía de Jade había sido una de las últimas gotas que lo impulsaron a huir de los Dursley. Harry dejó que el recuerdo de estar sentado con Jade en la casa del árbol lo invadiera mientras se recostaba sobre las almohadas. Sentía poco miedo o sospecha, a pesar de la presencia de Snape en la habitación. Harry lo oyó murmurar vagamente instrucciones, que se dejara llevar por el recuerdo, que no pensara en nada más. Fue mucho más fácil de hacer de lo que Harry esperaba. «Gracias, señor», murmuró con voz adormilada. Sin embargo, no se durmió hasta que Snape salió de la habitación. Harry abrió los ojos, lentamente por una vez. Aunque había soñado la noche anterior, solo recordaba escenas vagamente desagradables. Por lo visto, el método de oclumancia había funcionado. Harry no sabía qué pensar. Snape le había hecho un favor, con o sin conspiración. ¿De verdad solo intentaba ayudar? ¿De verdad, le importaba? No.
No le puede importar. Incluso si le importara, no duraría. Es mejor no tener nunca algo que tenerlo y perderlo. ¿Pero era realmente así? Si bien la partida de Jade le había dolido muchísimo, aún le reconfortaba saber que alguien había estado ahí para él. En cualquier caso, el recuerdo de ella y de la casa del árbol le ayudaba a sobrellevar las pesadillas. Ella no quería dejarme. Mis padres querían dejarme. Ari apartó esos pensamientos como si fueran una mosca molesta. Pensar así era arriesgado. Mejor no sentir. Hacía siglos que no pensaba en Jade. Había sido más fácil alejar los recuerdos. Pero pensar en ella anoche le había traído todo de vuelta. Nunca la volverás a ver, así que deja de darle vueltas al asunto. Un poco más tarde, Ari entró en la cocina y se sentó en su sitio habitual. Snape levantó la vista cuando entró. «Supongo que durmió bien, señor Potter», preguntó. «Él sí que me ayudó». «¿Por qué lo hizo? ¿Para qué molestarse?» Snape arqueó las cejas, esperando. «Gracias por anoche», dijo Ari en voz baja, sintiéndose incómodo. Snape ladeó ligeramente la cabeza. «No fue ninguna molestia. Me alegra saber que le fue de utilidad. ¿Por qué lo hizo?» «¿Por qué? ¿De verdad acabo de preguntar eso?» «¿Por qué me alegra saber que la oclumancia te fue útil, o por qué te la enseñé?» preguntó Snape, con una expresión de total perplejidad. Ari estaba bastante seguro de que Snape sabía a qué se refería, pero, por alguna razón, solo quería que Ari expresara su pregunta en voz alta. Ari se mordió el interior de la mejilla. «¿Por qué me ayudaste?», murmuró. Snape lo miraba con aire calculador. Ari evitó su mirada. No iba a correr ningún riesgo, ahora que sabía que Snape era un legilimens. «Como actualmente eres un niño bajo mi cuidado, es mi deber velar por tu bienestar». Snape hizo una pausa. Hasta ahora lo había descuidado, un descuido por mi parte. Ari entrecerró los ojos. «Pero, no es que me hayan herido ni nada», respondió con cautela. Snape le dirigió una mirada severa. «El bienestar de una persona abarca más que la salud física». «¿Qué se supone que significa eso? ¿De verdad es un concepto tan novedoso?», preguntó Snape, observando atentamente a Harry. Harry se encogió de hombros. «¿Acaso a tu familiar no le importabas en absoluto?» «No, no vamos a ir allí». Harry se encogió de hombros de nuevo. «Una vez más, agradecería una respuesta verbal, señor Potter», dijo Snape con brusquedad. «¿Por qué importa?» Snape seguía esperando su respuesta. «¿De verdad importa, señor?» «Están muertos», dijo Harry con un tono deliberadamente impasible. Snape guardó silencio por un momento, y Harry se obligó a no apartar la mirada. «Es muy posible». Snape no dijo nada más, aunque miró a Harry de vez en cuando durante la comida. Cuando terminó, Harry estaba deseando marcharse. Se apresuró a ir a la biblioteca, donde prácticamente se sumergió en los libros, para intentar distraerse de todos esos pensamientos irritantes. Más tarde, de camino a la cocina para almorzar, Harry buscó algo que decirle a Snape para evitar que se repitiera la conversación de esa mañana. Cuando se sentó, Snape lo estaba observando de nuevo, así que abrió la boca y luego la cerró. «Simplemente haz la pregunta. Si no se enfadó cuando lo pateaste anoche, no se enfadará por una pregunta». «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?», preguntó Harry con cierta timidez. «Por supuesto que sí», dijo Snape, alzando una ceja. «¿La magia se rige por las leyes de la física?». La frente de Snape se arrugó ligeramente. «Pregunta interesante. Si bien la mayoría de los magos optan por ignorar las ciencias naturales», dijo, «según mis observaciones, sí las tienen». «¿Tienes algún ejemplo en mente?». «El amuleto flotante». «¿Cómo puede algo resistir la gravedad?». «Bueno, señor Potter, ¿se le ocurre algún objeto mugle que parezca desafiar la gravedad de forma similar?». Harry pensó un momento. «¿Aviones?». «No, no solo flotaban, sino que dependían de una fuerza de avance además de la sustentación, y también estaban diseñados para aprovechar la presión del aire. El encantamiento de flotación permitía que un objeto de cualquier forma flotara, sin necesidad de moverse». Entonces lo comprendió. «¿Globos?». Snape asintió a Harry, con una expresión extraña en el rostro. «En efecto». «¿Y sabes qué es lo que permite que los globos floten en el aire?». Harry asintió. «El aire caliente dentro del globo es menos denso que el aire más frío que lo rodea». «Correcto». «El encanto flotante altera el estado de las moléculas del objeto al que se dirige, haciendo que se comporten de forma muy similar. ¿Los calienta?».
En cierto modo, la temperatura del objeto no cambia físicamente. En cambio, las moléculas tanto del objeto como de la atmósfera circundante se manipulan para que se comporten como si el objeto se hubiera calentado hasta el punto en que su densidad es menor que la del aire a temperatura ambiente. Así pues, la magia no desafía a la ciencia, simplemente la manipula. ¿Por qué los magos no aprenden esto? Snape ladeó la cabeza. La mayoría de los magos no se molestan en ampliar sus conocimientos en este ámbito, ya que suelen considerarlo bastante innecesario. Supongo que sí, porque sin eso todo resulta muy fácil. Pero si supieran más, si los magos se enteraran de eso, ¿no podrían crear más hechizos? Snape tenía una expresión indescifrable en el rostro. Lo harían. Sin embargo, lo mejor para magos y mugles es que permanezcan en gran medida en la ignorancia. ¿Se te ocurre por qué? Harry lo pensó un momento. ¿Tendrían demasiado poder? Snape miró a Harry con extrañeza antes de inclinar lentamente la cabeza. Ambos terminaron de comer en silencio. Capítulo 8. Lo más cercano, Harry apenas podía creer que llevaba casi un mes viviendo con Snape y que no hubiera ocurrido nada terrible. Snape siguió ayudando a Harry a despejar su mente después de aquella primera noche, pero finalmente, Harry logró hacerlo por sí mismo. Si bien las pesadillas no habían desaparecido por completo, sí habían disminuido en cierta medida. Aún así, Snape persistía en sondear sutilmente a Harry para obtener respuestas sobre sus parientes, y Harry esquivaba las preguntas una y otra vez. Snape no cejaba, y eso ponía a Harry cada vez más nervioso. Sin embargo, Harry descubrió, en contra de su buen juicio, que en realidad no le molestaba cuando no le hacía preguntas. Snape había empezado a permitirle a Harry acceso regular al laboratorio bajo supervisión, algo que Harry agradecía enormemente. Estaba aprendiendo a preparar pociones a buen ritmo, y Snape, a veces, parecía casi complacido con su progreso. En definitiva, Snape se estaba portando bien, y Harry no podía imaginar ningún motivo oculto que pudiera tener para hacerlo. Quizás así es como se supone que la gente debe comportarse, pensó Harry, con las piernas colgando de la rama del árbol en la que estaba encaramado. Snape le había dicho a Harry que tomara un poco de aire fresco antes de unirse a él en el laboratorio porque tenía poco interés en reconstruir su laboratorio después de que niños hiperactivos lo destrozaran. Se comporta como si, no sé. Es como si no le importara que esté aquí. Ese pensamiento, de alguna manera, inquietaba a Harry. ¿Así vivía la gente normal? 3 comidas al día, nada de qué preocuparse excepto de mantener sus cosas organizadas, con un adulto que no, basta. ¿Qué sentido tiene? No te acostumbres a esto. Cuando empiecen las clases, no me aceptará de vuelta, o Dumbledore me mandará a otro sitio cuando se dé cuenta de que Snape no está mal. El recuerdo de Dumbledore le provocó una oleada de furia. Un eco de la intensa emoción que había sentido aquel día en la biblioteca. Harry la apartó con fuerza. Acostúmbrate a que nada será fácil. Esto no puede durar. O Snape explotará tarde o temprano, o te echarán. Pateó la rama con fuerza. Maldito Dumbledore, maldito sea por dejarme con ellos. Necesitaba dejar de pensar en esto. No había sobrevivido tanto tiempo lamentándose por lo que no podía cambiar. Para distraerse, Harry se aferró a la rama del árbol con las piernas y se dejó colgar boca abajo, balanceando el torso. El flujo de sangre a su cerebro pareció apartar los pensamientos indeseados, arrastrándolos como un arroyo impetuoso. Se quedó así un rato, ignorando el fuerte dolor de cabeza. Alfarero. Harry se sobresaltó violentamente, casi perdiendo el equilibrio en la rama. Empezó a resbalar hacia atrás y logró sujetarse a la rama con las manos. Jadeando ligeramente por la caída, se incorporó y miró hacia abajo, donde vio la imponente figura de Snape, que lo miraba con furia. ¿Qué sentido tenía esa exhibición tan estúpida? Preguntó Snape furioso. Harry se quedó paralizado. ¿Qué hice mal? ¿Acaso piensa que rompería la rama o algo así? Necesito una respuesta, Potter, ¿o te parece demasiada molestia? Espetó Snape. ¿Qué le digo? ¿Qué quiere? Me apetecía, se oyó decir Harry, sintiéndose extrañamente ajeno al miedo que se manifestaba en forma de tensión en sus hombros y respiración agitada. De todos modos, Snape no podía alcanzarlo allí arriba. ¿Lo sentiste? Como sí, siseó Snape. Hubo una breve pausa. Agáchate. Ahora mismo no. No, no, no. Esto es todo. No sé por qué está enojado, pero ahora me lo va a dar.
No voy a permitir que esto vuelva a suceder. No, dijo Harry, con lo que esperaba que fuera un tono firme. La expresión de Snape se volvió aún más temible. ¿Acabas de decirme que no, Potter? Harry apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Si no bajas inmediatamente, sin duda te arrepentirás. Harry no se movió. No me gustarán las consecuencias, caiga o no. Al menos aquí estoy fuera de su alcance. Entonces Snape sacó su varita. El miedo que había estado latente se apoderó de Harry de repente, y con él, su magia. Instintivamente, extendió las palmas de las manos, liberando una oleada de energía que lanzó a Snape unos 3 metros hacia atrás. Harry saltó inmediatamente de la rama, aterrizando dolorosamente sobre su tobillo en su prisa. Estaba casi seguro de haber sentido cómo se le rompía un hueso, pero, en ese momento, no le importaba. Corrió a toda velocidad lejos de Snape, la adrenalina enmascarando el dolor en su tobillo. Corrió hasta que tocó los hechizos protectores que rodeaban la propiedad. Frustrado, golpeó la barrera con los puños, y una fuerza invisible lo empujó bruscamente hacia atrás. Sin dudarlo, Harry se giró y corrió entre la niebla hasta que el cansancio y el dolor comenzaron a abrumarlo. Con el tobillo dolorido, se detuvo y cayó al suelo. Allí se quedó sentado, con el tobillo izquierdo lesionado extendido frente a él y los brazos rodeando su rodilla derecha. Cuando me encuentre, estaré muerta. Muerta, 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 deja de temblar estúpidamente. Deja de tener miedo. Deja de ser débil. Como Harry ya sabía que iba a suceder, una sombra se cernió sobre él. Levantó la cabeza con una lentitud casi agonizante, deteniendo la mirada en algún punto del torso de Snape. Señor Potter, dijo Snape con rigidez. Lo siento, susurró Harry. Las disculpas solían funcionar, ¿no? Snape cerró los ojos, respiró hondo y luego miró a Harry. Ponerse de pie. Harry intentó ponerse de pie, procurando apoyar el menor peso posible sobre su pie izquierdo. Sin embargo, debido a su agotamiento, se tambaleó, ejerciendo presión sobre su tobillo lesionado. Cayó de nuevo al suelo con un jadeo apenas disimulado. Aunque intentó ocultar su dolor, no pudo evitar morderse el labio inferior, dejando escapar un gemido casi inaudible. «Te has hecho daño», dijo Snape con un tono de voz indescifrable, afirmando más que preguntando. Harry no respondió. ¿Qué se suponía que debía decir? Snape se inclinó bruscamente hacia Harry, quien se puso rígido, apretando los puños con la expectativa de lo que sabía que iba a suceder. Pero, en lugar de eso, Snape le rodeó la espalda con un brazo y le pasó el otro por debajo de las rodillas, levantándolo como si fuera un niño pequeño. Harry forcejeó con todas sus fuerzas mientras Snape lo llevaba hacia la casa, seguro de que iba a caer, a ser arrojado a algo peor. «Quédate quieto o te inmovilizaré», gruñó Snape. Harry se quedó paralizado al instante. No tenía ninguna duda de que Snape cumpliría su amenaza. «Él me está cargando». ¿Por qué haría eso? Snape entró en la casa y se dirigió al salón, donde dejó a Harry con cuidado en el sofá. Lo miró a los ojos. «Yo me encargaré de su herida, señor Potter, y usted no discutirá conmigo sobre esto». Harry asintió. Estaba exhausto y no podría correr aunque lo intentara. Harry observó cómo Snape estiraba con cuidado la pierna izquierda de Harry sobre su regazo, mientras movía su varita sobre el tobillo lesionado. «Tienes el tobillo fracturado en 2 partes, y sin duda la lesión se ha agravado por tu temeraria huida». Sus ojos negros clavaron la mirada en Harry, con expresión severa. Harry evitó su mirada deliberadamente. Snape apuntó con su varita al pie de Harry, le quitó el zapato y el calcetín, y Harry observó con desinterés distante su tobillo, enrojecido e hinchado, que descansaba en un ángulo antinatural. «Voy a realizar un encantamiento que fijará los huesos», dijo Snape con tono profesional. «Experimentarás una sensación extraña». Snape agitó su varita, y Harry reprimió un escalofrío al sentir cómo sus huesos volvían a su sitio. No le dolía del todo, pero se sentía extraño e incómodo, y contuvo la respiración hasta que la sensación desapareció, dejándole el tobillo dolorido. Snape volvió a agitar su varita, vendando el tobillo y el pie de Harry, que luego colocó sobre un taburete que había conjurado rápidamente. Una vez cumplida la misión, Snape fijó su mirada en Harry, con una ceja arqueada. «Lo siento», susurró Harry, sin saber qué más decir. Snape acababa de curarle la herida, como si Harry no lo hubiera lanzado a 3 metros de distancia. «¿Para qué, exactamente?», preguntó Snape secamente.
¿Acaso esto era lo que Snape consideraba un juego? Por usar magia contra usted, señor Snape simplemente negó con la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. No, señor Potter, es evidente que usted simplemente reaccionó por miedo, ya que saqué mi varita y no le advertí. Mi intención era simplemente levitarlo hasta el suelo, pero no debía haberlo intentado de esa manera. Ese no es el motivo de mi enfado. Harry no sabía qué quería aquel hombre de él. Hizo otra suposición. ¿Por haber huido? Snape volvió a negar con la cabeza, con expresión exasperada. Si bien es cierto que no debiste correr con el tobillo lesionado, está claro que también fue una reacción de miedo. Cuando la situación lo exige, es útil reaccionar con rapidez y soportar el dolor. Aunque es importante que sepas que no represento tal peligro, no puedo culparte por creer lo contrario. ¿Qué demonios? ¿Por qué está tan enfadado? Snape parecía profundamente irritado. Te lo explicaré, Potter, ya que parece que me lo exiges, dijo secamente. El motivo de mi disgusto fue tu comportamiento imprudente en el árbol. Harry miró fijamente al hombre, sintiéndose completamente desconcertado. ¿Por qué? Snape parecía esforzarse por aliviar su frustración. Si te hubieras caído desde la ridícula postura que te pareció oportuno adoptar, podrías haberte roto el cuello, siseó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Harry se recostó, algo nervioso. Snape estaba enojado porque él, Harry, podría haber resultado herido. ¿Por qué te importaría eso? Snape parecía a punto de lanzar algo. Por el amor de Dios, murmuró. Dejó escapar otro suspiro de frustración. Señor Potter, continuó el hombre, hablando despacio e intensamente. Cada vez me resulta más evidente que no ha habido ningún adulto en su vida que se haya preocupado por su bienestar. Harry se quedó mirando sus rodillas. Eso ha cambiado. Ahora soy responsable de tu bienestar y, bajo mi cuidado, no te comportarás de una manera que te ponga en riesgo. Snape parecía estar esperando algo. ¿No lo volveré a hacer?, preguntó Harry, levantando la vista. El hombre parecía cansado. Desde luego que no. Si vuelves a intentar semejante locura, no te gustarán las consecuencias. Vale. Entonces, si hago algo que pueda perjudicarme, ¿me pegará? ¿Qué lógica tiene eso? Al parecer, los pensamientos de Harry se reflejaban en su rostro con más claridad de la que él mismo creía, pues Snape pareció comprender su confusión. Reitero, señor Potter, que jamás levantaré una mano ni una varita hacia usted con la intención de hacerle daño. Harry volvió a bajar la mirada, mordiéndose el interior del labio. Por ahora, pasaré por alto tu comportamiento estúpido de hoy. Debes apoyar el tobillo lo menos posible, y debería estar completamente curado para mañana por la mañana. No salgas. Te acompañaré a la biblioteca si quieres. Harry asintió con cautela, permitiendo que Snape lo ayudara a levantarse y lo acompañara hasta la biblioteca. Se sentía un poco ridículo. No era como si nunca se hubiera recuperado de una lesión. Ni siquiera podía contar la cantidad de huesos rotos que había tenido en su vida. Todo era completamente innecesario, pero permitió que Snape lo ayudara, por temor a enfurecerlo aún más. Más tarde, durante la cena, a donde Snape, afortunadamente, había permitido que Harry caminara sin ayuda, Harry rezaba a cualquier poder superior que pudiera existir para que Snape no lo interrogara. No hay suerte. ¿Desde cuándo utiliza usted la magia de forma consciente, señor Potter? No es una mala pregunta. Al menos, no tiene nada que ver con los Dursley. ¿Conscientemente, señor? Snape miró a Harry con atención. Señor Potter, los episodios de magia accidental no ocurren de la forma tan directa en que usted lo hizo. Por lo general, es bastante difícil detectar la fuente. ¿En serio? Bueno, no puedo salir de esta mintiendo, lo sabrá en un segundo. Unos pocos años, respondió Harry con cautela. Snape arqueó las cejas. ¿A qué edad exactamente empezó? Harry hizo una pausa. Era difícil decirlo. Había empezado a notar un patrón de cosas extrañas a su alrededor cuando era muy pequeño, no más de 4 o 5 años, y no tardó en darse cuenta de que esas cosas extrañas hacían que los Dursley lo odiaran. Pero la magia dirigida, a menudo explosiva, no siempre la había usado a propósito, pero con los arrebatos cada vez más frecuentes de Vernon, le resultaba difícil no usarla para defenderse. Yo diría que sobre las 8, respondió Harry. Snape lo miraba extrañado. ¿Hay algún problema? En absoluto. Es bastante inusual que alguien tan joven logre controlar su magia. Harry reprimió una mueca.
Así que era anormal incluso para los magos. Maravilloso. ¿Qué te impulsó a intentar tomar el control? Genial, volvamos a esto. Harry se encogió de hombros. Una respuesta verbal, Potter, dijo Snape con brusquedad. No lo sé, señor Snape parecía muy escéptico, pero, por suerte, no dijo nada más. Al día siguiente, Harry se unió a Snape en el laboratorio y estaba hojeando los ingredientes de la poción que le habían ordenado preparar. Se necesita un caldero de latón estándar de tamaño 3. Harry echó un vistazo a su alrededor. La mayoría de los calderos que veía eran de peltre, y el único de latón era de tamaño 2. Señor, preguntó Harry con cautela. Esta poción requiere un caldero de latón de tamaño 3. No veo ninguno. Hay repuestos en el armario de almacenamiento, respondió Snape sin levantar la vista, señalando hacia las escaleras. Sí, señor. Harry se dirigió hacia las escaleras y abrió una pequeña puerta que había debajo. Se quedó paralizado. El armario debajo de la escalera. De repente, Harry ya no estaba en el laboratorio de pociones de Snape, estaba en el armario, temblando de pies a cabeza. Sentía calor y frío a la vez. Respiraba con dificultad, con jadeos cortos y superficiales, y parecía como si la habitación estuviera envuelta en una espesa niebla. Le dolía la garganta terriblemente por el esfuerzo de no toser. Petunia odiaba el sonido de la tos. Escuchó a lo lejos cómo se abría la puerta del armario y la voz chillona de Petunia gritándole que hiciera algo. Tal vez cuidar el jardín, limpiar el baño, fregar los suelos. Harry no respondió. Sintió que lo sacudían. Miró a la tía Petunia y creyó ver una expresión extraña en su rostro por un instante. Algo parecido a culpa. La expresión de su cara fue rápidamente reemplazada por una mueca de disgusto. Dejó una botella de agua a su lado y se marchó. Harry se acurrucó hecho una bola, apretando con fuerza el puño al sentir una oleada de náuseas. Se apartó rápidamente para evitar vomitar sobre la manta. Se limpió la boca con la manga y bebió un poco de agua de un trago. Mientras yacía allí, solo en el oscuro armario, junto a un charco de su propio vómito, con todo el cuerpo temblando, sintió los primeros atisbos de vacío, cuando se dio cuenta de que una botella de agua era lo más parecido al amor que jamás recibiría. Harry sintió de repente algo frío salpicarle la cara. Dio un respingo y miró a su alrededor. No estaba en su alacena, sino en el laboratorio de pociones de Snape, y aquel hombre estaba de pie frente a él, mirándolo con una expresión que Harry no pudo descifrar. Snape se acercó un poco más, y Harry retrocedió de inmediato. Snape se detuvo y dio unos pasos hacia atrás. Harry echó un vistazo a la puerta abierta del armario, luego volvió a mirar la habitación y después a Snape. Podía sentir que temblaba, pero las imágenes vívidas se desvanecían lentamente. Miró fijamente los calderos apilados en el armario, intentando asegurarse de que no había sido real. Para convencerse de que no lo volverían a arrojar allí a pudrirse en cuanto hiciera algo mal. Snape no haría eso. ¿O sí? Quizás si Harry realmente la cagaba, él, señor Potter, ¿se encuentra bien? La voz de Snape era baja, incluso vacilante. Harry asintió bruscamente, sin mirarlo. El hombre guardó silencio un instante, antes de que su expresión pareciera aclararse, y señaló a Harry. Ven, dijo en voz baja, aunque ya sin vacilación. Harry enderezó los hombros y siguió a Snape hasta una pequeña habitación contigua al laboratorio, donde el hombre transformó una silla de madera en un asiento más mullido y acolchado. Harry se dejó caer en él, encorvándose. Quizás una sequía que nos calme. Harry negó con la cabeza rápidamente. Snape asintió una vez y permaneció en un silencio apacible durante los siguientes instantes. Señor Potter, ¿puedo preguntarle qué le pasó? Preguntó Snape con el mismo tono bajo. Harry guardó silencio un momento. ¿Había sido un recuerdo repentino? Eso nunca había sucedido antes, aunque, la verdad, la última vez que Harry había estado cerca de un armario como ese, lo habían empujado dentro. No lo sé, fue todo lo que Harry pudo responder. Snape lo miró con escepticismo. ¿Estás completamente seguro de que no lo sabes? Miró fijamente al suelo con determinación y negó con la cabeza. Déjalo ir. Por favor. Muy bien, señor Potter. Ambos permanecieron en silencio. Harry, sentado rígidamente en la silla, y Snape, de pie, frente a él, a pocos metros de distancia. Finalmente, Snape habló. ¿Prefieres quedarte aquí o quieres continuar con tu poción? Sí. Una distracción.
Me gustaría continuar. Snape inclinó la cabeza, indicándole a Harry que lo siguiera fuera de la habitación. Luego se dirigió al armario y sacó el caldero necesario. ¿Por qué no simplemente invocarlo?, preguntó Harry, sintiendo como si las palabras hubieran surgido de su propia boca. Hechizos anti-invocación. Esta precaución es necesaria en un laboratorio de pociones, considerando la gran cantidad de explosivos potenciales que hay en la sala. Snape preparó el caldero de Harry, y este comenzó a infusionar, calmándose poco a poco con la repetición de los movimientos. Notó que Snape lo miraba de vez en cuando, luego al armario y de nuevo a él. Harry se despertó de repente, jadeando. La estúpida oclumancia no funcionó. Quería arrancarse el pelo, tirar algo, destrozar algo, cualquier cosa para distraerse de los recuerdos. Se conformó, una vez más, con golpearse la nuca contra el cabecero de la cama, una y otra vez, con fuerza. De repente, sintió que el impacto era amortiguado por una superficie relativamente blanda. Desvió la mirada. Snape había entrado sin que Harry se diera cuenta y le había sujetado la cabeza con la mano, impidiendo que volviera a golpearse. Harry miró fijamente a Snape, pero no se movió. Snape le devolvió la mirada, con una expresión extrañamente más suave de lo habitual. No apartó la mano. El contacto le resultaba extraño, pero no de una forma que hiciera que Harry quisiera escapar. Ambos permanecieron en esa posición durante unos instantes, con la nuca de Harry apoyada en la mano grande y callosa de Snape. Inexplicablemente, la respiración de Harry se estabilizó y su ritmo cardíaco se ralentizó hasta alcanzar un compás tranquilo y uniforme. Harry sintió como los dedos de Snape le acariciaban suavemente el pelo antes de soltarlo. Capítulo 9. Maestro de ajedrez, Severus se encontraba recluido en su despacho, redactando su siguiente carta en respuesta a la pocionista extranjera con quien mantenía una larga correspondencia. Aunque Severus prefería trabajar solo, esta pocionista en particular poseía conocimientos que rivalizaban con los suyos, por lo que su valiosa aportación era demasiado valiosa como para descartarla. Incluso si sus métodos tendían a ser experimentales hasta el punto de la imprudencia, en ocasiones. Severus volvió a entintar su pluma. Deseo expresar mi agradecimiento por su pronta respuesta a mi consulta sobre la mejora de la poción Adrenaline Draught, escribió. El contenido de su carta anterior ha sido muy esclarecedor. En particular, la información proporcionada sobre los múltiples efectos beneficiosos de las raíces de digital utilizadas en pociones absorbibles. Sin embargo, me gustaría sugerir que, si bien la adición de raíces de digital en cantidades moderadas a esta poción en particular aumentaría su duración y mejoraría su consistencia, es probable que, debido a su naturaleza alcalina, para su disgusto, Severus descubrió que sus pensamientos seguían divagando hacia otros asuntos. Concretamente, el muchacho. Le había sorprendido gratamente descubrir que el niño tenía aptitud para la elaboración de cerveza. Poseía una paciencia y una atención al detalle que pocos niños de su edad podían igualar. El chico es bastante inteligente. Nunca imaginé que llegaría a admirar tanto a Potter. Pero Severus llevaba tiempo sin considerar al niño como su padre. Aunque le costaba admitirlo, la compañía del pequeño no le resultaba del todo desagradable. De hecho, Severus disfrutaba de los ingeniosos intercambios verbales que mantenía con el muchacho. Era interesante contemplar la astucia del niño. Pero no era solo la inteligencia del chico lo que tenía a Severus intrigado. ¿Qué habrá visto ese niño en su corta vida? De hecho, el niño estaba demostrando ser considerablemente más complicado de lo que él jamás hubiera previsto. ¿Pesadillas? ¿Recuerdos traumáticos? Es evidente que el niño ha sufrido un trauma. Lamentablemente, el abuso es muy probable. Habían pasado algunos días desde el incidente del niño en el laboratorio de pociones, pero Severus no podía dejar de pensar en ello. La mirada vacía que había visto en el rostro del pequeño era difícil de olvidar. No era una expresión que jamás asociaría con un niño. Era la mirada de un hombre adulto que hacía tiempo que había perdido toda esperanza de salvación. El niño necesita más, merece más, de lo que yo puedo ofrecerle. No estoy preparado para lidiar con una joven víctima de trauma. Mi sola presencia tiene el poder de aterrorizar a los adolescentes y someterlos. ¿Cómo puedo brindarle a este niño el entorno seguro que tanto necesita? Severus había intentado en numerosas ocasiones sonsacarle información al chico, tratando de comprender lo que había sufrido, pero el niño, como era de esperar, se mostraba reacio a sus intentos. No soy la persona adecuada para este trabajo. Pero, ¿quién era realmente?
Severus salió de sus pensamientos cuando un Patronus con forma de fénix apareció ante él. ¿Sería usted tan amable de recibirme en su casa a las 8 de esta noche? Deseo conversar con usted sobre varios asuntos relacionados con su próxima clase de éxtasis, dijo Dumbledore desde el Patronus. Severus suspiró y asintió, y el Patronus desapareció. Las próximas clases de Newt, ni hablar. Quiere asegurarse de que aún no he estrangulado al chico. Severus puso los ojos en blanco mientras firmaba su carta y la enviaba con un movimiento de su varita antes de subir las escaleras hacia la cocina, donde encontró el almuerzo preparado por los elfos sobre la mesa, como de costumbre. Se sentó y, como un reloj, el chico entró en la cocina y se sentó en su sitio habitual, evitando la mirada de Severus. Durante unos instantes, lo único que se oyó fue el tintineo de los cubiertos. Severus se aclaró la garganta. El niño levantó la vista con recelo, y Severus pudo percibir la ansiedad oculta tras la máscara impasible con la que el niño solía esconderse. El profesor Dumbledore hará una visita esta noche a las 8. Me pareció prudente informarle, ya que no me cabe duda de que querrá hablar con usted. Severus vio cómo el rostro del chico se volvía impasible al mencionar a Dumbledore. Severus entrecerró los ojos. ¿Le parece objetable, señor Potter? El chico levantó la vista y, por un instante, Severus pudo ver un miedo inconfundible y, curiosamente, rabia, antes de que la máscara volviera a su sitio. No, señor. ¿Puedo irme? Preguntó el chico con tono inexpresivo. Severus frunció el ceño. Has comido muy poco. El rostro del chico se tensó. Ya terminé. Severus hizo una pausa por un instante. Era evidente que el chico estaba llegando al límite, por mucho que lo disimulara. Muy bien. El chico salió de la habitación lo más rápido que pudo sin correr y, por lo que se oyó, salió al exterior. Al principio, el chico no parecía particularmente reacio a la presencia de Albus. Tiene más motivos para detestarme a mí que al director. ¿Qué ha cambiado? Harry intentó reprimir la ira que ardía en su interior mientras permanecía sentado en la rama de su árbol, erguido esta vez. Qué descaro el de Dumbledore, apareciendo aquí. Harry dudaba poder mantener la compostura con aquel hombre cuando llegara. En realidad viene a comprobar si su plan funciona. Y cuando descubra que no, me llevará consigo. A menos que Snape forme parte de la trama, pero cuanto más tiempo pasaba Harry con aquel hombre, menos probable le parecía. Snape sí que parecía, ¿se atrevería a decirlo? Preocuparse, al menos a veces. Quizás no deje que Dumbledore me lleve, sí, claro. Eres un idiota. Por supuesto que lo hará. Puede que sea decente, pero no me quiere aquí. Estará encantado de deshacerse de mí. Y a Harry se le ocurrió, justo en ese momento, que no quería irse. Le gustaba vivir allí. Le gustaba la comida, los libros y preparar pociones. Incluso le gustaba que Snape le ayudara con sus pesadillas, aunque le costara admitirlo. Y aun cuando Snape se enfadaba, nunca le había hecho daño, salvo aquella vez en la biblioteca. E incluso entonces, no lo había hecho a propósito. Deja que Dumbledore intente llevarme, pero Harry sabía, a pesar de sus propias habilidades mágicas, que Dumbledore era mucho más poderoso que él, y que si Dumbledore quería algo, lo conseguiría, sin importar lo que Harry tuviera que decir al respecto. Al final, soy impotente. Dumbledore lo controla todo. Según los libros, tiene a toda la población mágica de Gran Bretaña en su bolsillo. A su lado, no tengo ninguna posibilidad. Soy indefenso. En un acto de rebeldía, Harry se deslizó de la rama hasta quedar colgando de las manos, luego se soltó y cayó varios metros al suelo. Aterrizó sin dolor, a pesar de que sus manos y rodillas recibieron el impacto principal. Su magia debió haber influido, aunque Harry no estaba particularmente dispuesto a considerar esa posibilidad en ese momento. Lee libros. Ahora. Debes dejar de pensar. Harry se apresuró hacia la biblioteca, agarrando casi frenéticamente el libro que estaba leyendo. Las 5 excepciones a la ley de transfiguración elemental de Gump, límites. Eso es lo que necesitan esos bastardos engreídos, supuestamente poderosos y arrogantes que no saben meterse en sus propios asuntos. Harry siguió leyendo, y el tema le proporcionó una breve distracción. Excepciones de la transfiguración, la comida no se puede crear de la nada ni transformar en cualquier objeto. Supongo que tiene sentido, de lo contrario sería demasiado fácil. Lo mismo ocurre con el dinero. Supongo que nada de valor real se puede crear con magia. Así que, incluso si alguien creara comida, no le serviría para subsistir.
El agua se puede conjurar, pero el agua forma parte de la atmósfera, así que la magia solo cambia su estado. Básicamente, se puede transformar algo en otra cosa de igual valor, pero nada más. Aquí hay más pruebas de que la magia funciona con la física. Nada se crea ni se destruye, solo se altera. Incluso cuando se conjuran cosas, parece que las moléculas se unen, no se crean de la nada. Esto fue realmente fascinante. Mejor consigo una varita antes de probarla. ¿Quién sabe qué podría pasar si no? ¿Cómo voy a conseguir una varita? Quizás Snape me lleve a buscarla. Te juro que no voy a ir a ninguna parte con Dumbledore. La ira había regresado. El chico llegó a cenar puntualmente, como siempre, pero, una vez más, jugaba con la comida. Severus lo observó de reojo, con cierto desagrado, mientras el chico revolvía la comida en el plato. Como comiste poco en el almuerzo, ¿seguro que ya recuperaste el apetito? Le preguntó Severus al chico después de unos instantes de presenciar la mutilación de comida en perfecto estado. El chico finalmente levantó la vista, y Severus se encontró de nuevo con la rabia que había visto antes en el rostro del muchacho, antes de que su expresión se transformara en una máscara de fría indiferencia. Supongo que no, señor, respondió el chico, con una cortesía ejemplar. Ya no puedo ignorar esto. Pero tampoco puedo obligarlo a comer. Lo más probable es que no entienda por qué me preocupa. Severo apretó la mandíbula. No obstante, la comida es necesaria, y les pido que intenten consumir una porción aceptable. El chico lo miró de nuevo, con expresión severa en el rostro. Prefiero no hacerlo, señor. ¿Cómo se atreve el niño a desafiarme? No pierdas la calma. El niño no reacciona bien ante la ira, como bien sabes. Severus tardó un momento en recuperar la compostura y luego volvió a hablar. Eso no fue una petición, señor Potter. Sonaba como uno, respondió el chico con tono cortante. Severus apretó el puño, pero su expresión permaneció prácticamente inalterada. Permítame reformularlo. Recibirá una porción adecuada de la comida que se le ha servido. El chico intentaba disimular su ira sin éxito. ¿Y si no lo hago? Espetó. Maldita sea, esperaba que no llegara a esto. ¿Qué voy a hacer? Por Merlin. No estoy capacitada para cuidar niños en estas circunstancias, especialmente niños traumatizados y desnutridos que no pueden permitirse otro día sin comer. Severus respiró hondo varias veces. ¿Qué te preocupa? El chico pareció inquieto por un instante, tal como Severus sabía que sucedería, antes de controlar su expresión. Nada, respondió el chico secamente. Ah, ¿sí? Severus arqueó una ceja. No estoy de acuerdo. Me queda claro que la próxima visita del profesor Dumbledore te ha incomodado de alguna manera. Cabe destacar que el niño no intentó negarlo. Parecía saber cuándo lo habían acorralado. Desvió la mirada, sin decir palabra. ¿Podrías explicar con más detalle tu aparente aversión hacia el director? Preguntó Severus. El niño guardó silencio por un momento. No, señor, esa no es una respuesta aceptable, entonces no tengo uno. Severus comprendió que no podía ganar. Salvo recurrir a la legilimancia, que sin duda no es una opción en este caso, no podía obligarlo a que me iluminara, ni tampoco podía obligar al muchacho a comer. No insistiré en que me des una explicación. Sin embargo, no te levantarás de esta mesa hasta que hayas comido. La decisión es tuya. Severus observó al muchacho con atención. Su autocontrol, tan cuidadoso, se le había escapado de las manos una vez más, y Severus casi podía oír cómo el muchacho rechinaba los dientes mientras luchaba por contenerse. Tenía los hombros tensos, encogidos alrededor del cuello, y los ojos muy abiertos, aparentemente incapaces de fijarse en nada en particular, mientras se movían rápidamente de un lado a otro. Tras un instante, el muchacho levantó el tenedor y, con aire hosco, se metió unos bocados en la boca. Severus no comentó la falta de modales del muchacho. Al menos había obedecido. En realidad, su actitud desafiante no es algo malo. Demuestra que no me teme tanto. Quizás he hecho algo bien. Cuando el niño hubo consumido aproximadamente la mitad de la comida de su plato, dejó el tenedor. ¿Puedo retirarme? Preguntó con voz monótona. Severus asintió en señal de conformidad. Puedes venir, aunque espero verte en la sala de estar a las 8. El chico asintió y se apresuró a salir en dirección a la biblioteca. Exactamente a las 8 en punto, Albus salió de la chimenea, sacudiéndose la ceniza de su túnica azul marino, un color que nos daba mucha suerte.
Ah, Severus, qué amable de tu parte tenerme, dijo Albus con un tono demasiado alegre. Toma asiento, Albus, dijo Severo con rigidez. Esto no va a salir bien. Intentó advertir a Albus con la mirada, y el brillo irritante en los ojos de Albus pareció atenuarse ligeramente. Sin embargo, aparte de eso, no dio ninguna señal de haber entendido. Justo en ese momento, el chico entró en la habitación, y Severus señaló el asiento frente al sofá donde estaba sentado Albus. El chico permaneció sentado con la cabeza agacha y los puños apretados. Hubo un largo e insoportable momento de silencio antes de que Albus lo rompiera. Harry, me alegra verte de nuevo, dijo Albus amistosamente. El chico ladeó ligeramente la cabeza, pero no respondió. Albus prefirió no captar la indirecta. ¿Cómo os ha ido a ti y a Severus? El chico seguía negándose a hablar. Su rostro tenía una expresión impasible y miraba fijamente la pared detrás de Albus, con la mirada perdida. Señor Potter, es costumbre tratar a los invitados con un mínimo de cortesía. Por favor, envíele una respuesta al profesor Dumbledore, dijo Severus con brusquedad. Los ojos del chico se posaron en él por un instante, luego miró a Albus. Suficientemente, señor, dijo el chico secamente. Me alegro de oírlo, dijo Albus, sin prestar atención a la grosería del muchacho. Sin embargo, pareció comprender que el niño no iba a decir nada más, así que se levantó. Severus, quisiera hablar sobre tu próxima clase de éxtasis, como ya te comenté. Severo inclinó la cabeza y se levantó también. Miró al muchacho, que permanecía sentado en la misma posición rígida. Volveremos en breve, señor Potter, así que lo mejor es que se quede aquí. Si lo desea, puede echar un vistazo a los libros de las estanterías. El chico asintió, y Severus salió de la habitación con Albus y entraron en el despacho de Severus. ¿Cómo ha estado Harry, Severus? Al menos ya no se escuda en el pretexto de hablar de mis clases de éxtasis. Eso ya es algo. Como bien dijo el muchacho, respondió Severo con sequedad. Supongo que ustedes dos se han estado llevando bien, ¿no? Los ojos de Albus brillaron. Supongo que está bien, admitió Severus a regañadientes. El chico es muy diferente a su padre. En lugar de mostrar una sonrisa pícara, Albus se puso repentinamente serio. ¿Has llegado a alguna conclusión que explique el comportamiento del chico? El chico es reservado, dijo Severus lentamente. Habla muy poco, y cualquier conclusión que haya podido sacar se basa principalmente en lo que no ha dicho. Albus ladeó ligeramente la cabeza, arqueando las cejas en señal de pregunta. El chico sufre pesadillas recurrentes, dijo Severus. Y, dicho sea de paso, bastante intensas. Albus suspiró. Le he dado al niño instrucciones sobre los aspectos básicos de la oclumancia. Sin embargo, no se trata solo de sus pesadillas. Es evidente que el niño ha sufrido algún tipo de trauma, aunque no puedo precisar cómo. Dumbledore cerró los ojos, con expresión de derrota. Ya lo sospechaba cuando conocía al chico. En realidad, no es un niño. Es evidente que ha visto demasiado. La mirada en sus ojos, los ojos de Severus se entrecerraron. Está claro que los muggles, como mínimo, no eran tutores adecuados para el chico. Si lo supiera y no hiciera nada, Albus parecía tan afligido como Severus jamás lo había visto. No lo sabía, Severus. Sin duda, las experiencias del niño fueron consecuencia de una negligencia extrema por mi parte, lo admito sin reparos. Las fosas nasales de Severus se dilataron. Estaba intentando protegerlo, dijo Albus en un susurro apenas audible. Y eso funcionó de maravilla, ¿verdad? Pero sabía que era cierto. Albus había intentado proteger al chico, a pesar de las consecuencias. Si Severus lo pensaba bien, él tenía tanta culpa como Albus. Sabía que el chico había sido enviado con los muggles. También conocía a Petunia Evans, quien claramente temía la magia y despreciaba a quienes la practicaban. Los celos, sumados al miedo, no la habrían hecho ganarse el afecto del chico. Debería haberlo sabido. Harry permaneció sentado, rígido, en su silla, haciendo trizas un trozo de pergamino en blanco que había sacado de la biblioteca horas antes. Esta vez no se molestó en escuchar a escondidas la conversación entre Snape y Dumbledore. Sabía lo que estaba pasando. Dumbledore me va a llevar. Ahora mismo le está explicando a Snape por qué es necesario. No sé si Snape sabe la verdad o no. A pesar de que, en unos instantes, ya no importaría, Harry esperaba que Snape no lo hiciera. Odio a Dumbledore.
Lo odio más que a los Dursley. Lo odio más que al padrastro de Jade. Cuando aprenda más magia, no sabrán ni lo que le pasó. Harry se metió el puñado de pergaminos hechos jirones en el bolsillo. Tenía muchas ganas de tirarlos al suelo, pero sería una estupidez, con lo enfadado que estaba. Pateó con fuerza la pata de la silla, pero lo único que consiguió fue un dolor punzante en el pie. Eso lo enfureció aún más, y apenas pudo contener la rabia cuando algunos libros de las estanterías empezaron a chocar entre sí. Respiró lenta y deliberadamente por la nariz, obligándose a calmarse lo suficiente como para que los libros dejaran de moverse. Unos instantes después, Snape y Dumbledore volvieron a entrar. Harry se puso de pie de inmediato. No se rendiría sin luchar. Observó atentamente los movimientos de ambos hombres, preparándose para huir. Dumbledore se giró hacia Harry, quien se preparó para lo peor. Dumbledore sonrió, con sus ojos azules centelleando. Resultaba curioso lo inofensivos que le habían parecido esos ojos a Harry cuando lo conoció. Él es malvado. Harry, me alegra mucho ver que tú y Severus os lleváis bien que... Dumbledore se acercó, extendiendo una mano. Harry tropezó hacia atrás. Sí, claro que quiere darme la mano. Es solo una artimaña para llevarme a algún sitio. El truco más viejo del mundo. Harry mantuvo la mirada fija en Dumbledore, negándose a aceptar la mano que le ofrecía. No pudo descifrar la expresión del hombre, pero, inexplicablemente, Dumbledore bajó la mano y caminó hacia la chimenea. Muchas gracias por su hospitalidad, Severus. Me retiro ahora, le sonrió a Harry de nuevo, y Harry le devolvió la mirada con furia. Dumbledore cogió un puñado de los polvos que estaban junto a la chimenea, polvos Floo, como Harry recordaba, los arrojó al fuego y desapareció en un destello de llama verde. Señor Potter. Harry se giró rápidamente. Snape seguía allí de pie, y no parecía contento. ¿Te importaría explicar tu comportamiento?, preguntó Snape con brusquedad. Harry no fingió no haber entendido. ¿Pero qué podía decir? Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sacudiendo ligeramente la cabeza. La expresión de Snape se suavizó ligeramente. Les aseguro que no hay nada que temer del profesor Dumbledore. ¿Estoy dando esa impresión? No es buena. Harry enderezó los hombros. No le tengo miedo. Simplemente no me cae bien. Snape parecía incrédulo, pero no expresó su opinión al respecto, fuera cual fuera. En cambio, cambió ligeramente de postura, cruzó los brazos y Harry pudo leer claramente la desaprobación en su rostro. Apartó la mirada. No le gustaba la sensación que le producía esa mirada y no lograba comprender por qué. Sean cuales sean sus sentimientos, dijo Snape, el profesor Dumbledore es su superior y su futuro director. Por lo tanto, tienen la obligación de ser respetuosos. Harry asintió brevemente. No podía decirle la verdad a Snape. Y ahora estaba confundido. ¿Se habría equivocado en sus cálculos? Quizás Dumbledore tenía un plan completamente diferente, o tal vez solo estaba engañando a Harry para que se confiara. O tal vez, Harry dio un pequeño respingo cuando Snape carraspeó. Levantó la vista y vio que Snape lo miraba de forma extraña. Una respuesta verbal, señor Potter, claro. ¿Tiene este problema con las respuestas verbales? Sí, señor. Snape volvió a hablar. Cuando empiecen sus estudios, es muy posible que se encuentren con profesores con los que sientan que no pueden competir. Sin embargo, si desean evitar la pérdida de puntos o un castigo, deberán mostrar respeto. Respeto a los profesores porque quiero evitar problemas innecesarios. No necesito darles a los adultos motivos para enfadarse conmigo. Pero Dumbledore ya me tiene manía, así que ¿para qué molestarme? Sí, señor. La ira había desaparecido. Harry se sentía cansado. Agotado. Vacío. Era más seguro así. Era más seguro así. Era más seguro en el oscuro cubículo del baño de hombres de una biblioteca pública, armado solo con la ropa que llevaba puesta y un fajo de billetes en el bolsillo. Era más seguro porque el conserje no había cerrado la puerta del baño después de apagar las luces al cierre, mientras Harry contenía la respiración y no podía hacer más que mantener los pies fuera de la vista desde el hueco entre la puerta del cubículo y el suelo. Era más seguro porque podía salir si quería, y podía beber del grifo del lavabo si lo necesitaba. Era más seguro porque había una máquina expendedora en el vestíbulo, y tenía dinero en efectivo. Era más seguro porque incluso si alguien lo encontraba por la mañana, lo peor que probablemente harían sería echarlo. En su primer día solo, con 9 años y 11 meses de edad, Harry nunca se había sentido tan seguro en su vida.